Iglesia, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bueno, para mí es un honor nuevamente estar aquí de parte de Dios, compartiendo las maravillas y las delicias de su palabra. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, y si no lo cree, el discipulado está abierto para usted, para que allí también ese concepto importantísimo sea fortalecido. Entonces, sin más preámbulos, creo que, bueno, los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, pudieron ver que el tema del mensaje para hoy es el poder de la consagración y el peligro de guardar el anatema. Vamos inicialmente a ir al libro de Josué, capítulo 6, versículos del 1 al 5, para hacer el mensaje más dinámico. Voy a pedir el favor a Giovanna, a Dalina, y a Gustavo, están ahí los tres ahí, perfecto. Entonces, ellos nos van a ayudar también leyendo la palabra. Dali, te vas a coger el capítulo 5, tranquilo, no vamos a leer todo el capítulo, son pedacitos. Gustavo el 6 y Giovanna el 7. Ya ahorita más tarde yo les digo cuáles son los pasajes que nos van a leer, mamá nos van a ayudar a leer. Pero inicialmente vamos a leer toda la iglesia y las personas, y un saludo para todas las personas que están conectadas en estos momentos o que después pues van a conectarse y ver este mensaje. Josué 6 del 1 al 5, y así dice la poderosa palabra de Dios. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Muchas veces nosotros, todos nosotros creo que, y sin excepción, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos planes. Y en ese camino, obviamente, consultamos al Señor y el Señor nos da promesas. ¿Cuántos sabemos que las promesas de Dios son sí y son amén? Así es. Y entonces muchas veces vemos que la promesa no llega. Entonces muchas veces el argumento más común es que todavía no es el tiempo de Dios. Espérate, que es que todavía no es el tiempo de Dios. Y muchas veces no nos vemos cara a cara nosotros mismos delante de la presencia de Dios y más bien decimos: ¿no será más bien que yo no he soltado algo que no deja que esa bendición o esa promesa de Dios sea real en mi vida? Vamos a hacer una cosa muy fácil de comparar. Si yo tuviera 2 micrófonos y me dieran un tercero, pues no puedo agarrarlo porque no tengo las manos disponibles. Muchas veces así sucede en nuestra vida espiritual. No hemos soltado cosas que tenemos arraigadas y muchas veces nos justificamos con que no, es por tradición, es porque me gusta, no sé qué, pero ya cuando los exponemos delante de la presencia de Dios, nos damos cuenta que no son cosas adecuadas. Entonces, y ahorita vamos a explicar la palabra anatema con mayor detalle, son esos anatemas, esas cosas que realmente no nos dejan tener, espiritualmente hablando, las manos disponibles para recibir esas promesas de Dios. En este pasaje y en el contexto en el que nos encontramos, el pueblo de históricamente hablando aquí en la palabra, el pueblo de Israel hace muchos años atrás había recibido a través de Abraham la promesa de que la tierra de Canaán iba a ser para ellos la famosa y mencionada tierra prometida. Ya en este proceso
Ya ellos habían salido de Egipto, habían pasado los 40 años, los cuales todos sabemos que era innecesario, porque si ese pueblo realmente hubiera tenido su corazón en la promesa de Dios y sobre todo en el Señor, ahorita estaba hablando allá en el salón adjunto con unas hermanas y hablábamos de que muchas veces ponemos más el corazón en la bendición que en el que bendice. Y no obviamente vamos a poner el corazón en el que bendice porque nos bendice, sino por quien es, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo, pues, lamentablemente duró 40 años y esa generación no vio la tierra prometida, no la palpó. ¿Por qué? Porque su corazón nunca estuvo realmente en el Señor. Unos cuantos fueron los que pudieron pasar. Entonces, ya están de frente a la tierra prometida y la primera instancia era Jericó, pero la tierra prometida no estaba disponible. Obviamente, entre que el tiempo que Abraham recibió la promesa y en ese presente, donde ya el líder del pueblo de Israel ya no era Moisés, ya había partido con el Señor, era Josué. Ya el Señor había colocado a Josué. Pero ¿qué sucede? Esa tierra estaba habitada, pasaron muchos años, o sea, una tierra que está ahí todo el tiempo, no olvídese que va a durar todo ese tiempo inhabitable. Ya había gente allí, pero la mayoría eran pueblos que lamentablemente le habían dado la espalda al Señor, tenían que conquistar esa tierra prometida. Entonces ese era el panorama. Vemos en el versículo 1 que dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Ahí les dejo de tarea, léanse Josué 5:1, donde la Biblia o el Señor a través de la palabra nos enseña de que el pueblo que estaba ahí eran los amorreos. Ellos tenían pánico del pueblo de Israel. ¿Por qué? Ya ellos habían escuchado, se habían enterado de las hazañas que Dios había hecho en medio del pueblo. Recuerden que para que ellos pudieran pasar hacia esa parte geográfica, tenían que pasar por el Jordán. Y el Señor Todopoderoso, así como abrió el Mar Rojo, abrió el Jordán también de par en par. Y ellos se cató, los amorreos, ya vienen los israelitas, miren lo que el Señor hizo. No solo hace 40 años atrás abrió el Mar Rojo, sino que ahora abrió también el Jordán y ya los tenemos encima. Jericó era famosa por sus murallas. Bueno, y en esa época era muy común que las ciudades, y muchas de esas ciudades eran ciudades-estados, estaban rodeadas por murallas para protegerlos precisamente de los invasores. Pero entonces, aquí estaba el problema, listo, ahí está la tierra prometida, pero la primera instancia, que cuando hablo de instancia, realmente la primera batalla era con una ciudad que estaba fuertemente amurallada. Entonces, el panorama no era fácil, y así sucede en nuestra vida. Recibimos las promesas de Dios y muchas veces van a haber murallas que van a estar entre nosotros y también las promesas de Dios. Pero como habíamos dicho ahorita, y todos dijeron un fuerte amén, las promesas de Dios son sí y son amén. Entonces, el Señor le revela a Josué en el capítulo 2, en el versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Imagínense el panorama, imaginemos que todos nosotros somos ese pueblo y, uy, pero qué muralla, y en eso Josué recibe la promesa de Dios, tranquilo que yo te entregué esa ciudad. Entonces, vemos como primero hay una relación de intimidad, de cercanía entre Josué y el Señor, que de una manera tan clarita le dice, tranquilo que eso está ya en las manos de ustedes, no te preocupes, que yo respondo por mi promesa. Eso no lo dice la Biblia, eso lo estamos acá comentando. Entonces así sucede en nuestras vidas. Cuando estamos cerca de la presencia de Dios, nosotros vamos a recibir sus promesas, a pesar de el panorama que pueda parecer oscuro, que nos pueda decir, eso era mentira de Dios, o de pronto dice, no, eso es que ni siquiera Dios te habló, eso eran cosas tuyas, tus emociones, tu carne. Pero cuando el Señor nos da una promesa, Él la confirma. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con Josué. Ahora vemos que del 3 al 5, en esos versículos, el Señor da unas instrucciones claras, unas estrategias, las cuales deben ser seguidas. Gustavo, ayúdame ahí del 3 al 5, por favor. Sí, sí.
Tú te encargas solo de los del capítulo 6, ¿sí? Recordaréis, pues, la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Amén. Entonces, el Señor, así como nos revela la promesa, nos dice cuáles son las promesas que tiene para nosotros, también Él nos revela las estrategias. Miremos el panorama. Era una batalla militar. Siempre hemos escuchado de pronto en película o alguien que tenga idea de estrategias, el tema del factor sorpresa, que cuando el factor sorpresa el enemigo no se da cuenta y tal. Aquí no había ningún factor sorpresa. Ya se sabía, ya ellos sabían, los de Jericó, todo ese pueblo de los amorreos, ya ellos sabían que Israel venía. Y ahora, aparte de eso, el Señor les manda, no, vamos a darle durante una semana, o sea, 7 días, unas vueltas. ¿Quién sabe cuántas, si leyeron atentamente, cuántas vueltas dieron en total? 13. Fueron 13 por acá también dijeron, sí, 13 vueltas. Los primeros 6 días dieron una y el último día dieron 7 más. Entonces, ahí no había ningún factor sorpresa. Segundo, en esa época se estilaba hacer sitiar a las ciudades, o sea, sitiarla era que las rodeaban, pero tenían que pasar un tiempo prolongado, meses, a veces hasta años, hasta que como no podían salir los que estaban en esas ciudades, obviamente se acababan los recursos y terminaban o cediendo y dejando entrar al ejército invasor, o se morían. Pero un sitio en 7 días no tiene sentido. O sea, en 7 días ahí seguramente tenían reserva de basta y sobra. Entonces, algunas veces nosotros cuestionamos al Señor y sus estrategias pensando de que, ¿cómo así? Eso es una locura. O sea, no hay factor sorpresa, no hay tiempo suficiente para sitiar esa ciudad. Pero es donde ahí nosotros tenemos que ponernos a pensar y también agarrarnos en su palabra cuando dice que sus pensamientos son superiores a los nuestros. Y así nos parezca absurda las estrategias que nos está dando el Señor, debemos atenderlas y obedecerlas. Es importante entender de que para que la promesa de Dios tenga cumplimiento, debemos ser obedientes. En el libro de Deuteronomio hay un capítulo donde habla de las promesas de Dios, pero también habla de las condiciones, o sea, de que nuestro corazón tiene que estar rendido y obediente a Él. Rendidos al Señor no solamente es prender nuestro sistema de audio, el celular, lo que sea, y adorar y rasparnos las rodillas así. Eso es lindo y es bueno, los tiempos de intimidad. Pero el corazón rendido no es durante un tiempo de media hora, 2 horas, sino en todo momento. Que cuando nosotros nos sale alguien y tenemos ganas hasta de decir hasta del día en que nació, tengamos dominio propio y decir, no, esa no es la estrategia de Dios. Y así con todas las cosas cotidianas. Es necesario que nuestro corazón esté rendido al Señor para escuchar su voz, para escuchar sus estrategias y sobre todo ponerlas en práctica. Gus, ayúdanos ahí, mismo capítulo 6, pero versículos del 16 al 19. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén. Entonces, aquí vamos a
ver un poquito el significado de la palabra anatema. La palabra anatema, de hecho, tiene dos concepciones. Uno, significa maldito o aquello que está destinado para ser exterminado. Pero también, y es curioso, que también significa, tiene un significado de consagrar o apartar para Dios. Aquí vemos que el Señor les da unas estrategias con respecto a cómo debían proceder con la ciudad de Jericó, con sus habitantes y con todas las cosas, excepto con los utensilios valiosos de oro, de plata y de hierro. Con respecto a estos utensilios era, vamos a guardarlos para la casa del Señor, y el resto de cosas sí, me hacen el favor no, que le fue una orden directa de Dios, los exterminan. O sea, fue una orden bastante directa y que en ese momento ellos tenían que obedecer. Así sucede en nuestras vidas. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero que cuando ya lo colocamos a la luz del Señor, el Señor dice, no, eso debe ser exterminado. Así también como las cosas que nosotros consagramos para el Señor, que de hecho lo primero que Él pide de nosotros es nuestro corazón, es decir, nuestra disposición para amarle, para adorarle, para exaltarle, y no solamente en tiempos puntuales, sino en todo momento. Entonces, de esta manera es que nosotros nos consagramos para Él. El Señor, así como mostró cómo vencer al enemigo, también mostró cómo debía el pueblo guardar su corazón durante la victoria. Para entenderlo mejor, vamos a casos que son típicos y que seguramente muchos de nosotros o lo vivimos o tuvimos personas cercanas que también lo vivieron. Por ejemplo, muchas veces yo he visto personas que, oye, fulanito, después de 16 años regresó a la iglesia y tal, oh, qué chévere y tal. Y de pronto, ven acá, ¿y qué es de tu vida? No, imagínate que ahorita estoy en la inmunda, estoy sin trabajo y tal, no sé qué. Ah, bueno, listo, tal. Bueno, vamos a orar por eso y tal. Y tú ves que el fulanito es el primero que llega a la iglesia, la barre, lava los baños, mejor dicho, se va de último. Y cuando ya consigue la bendición, ay, ¿qué pasó con fulanito? Se va. Entonces, ahí lo que veíamos al principio ahorita, se pone más el corazón en la bendición que en el Dios que nos bendice. Entonces, no podemos hacer esto. Es por eso que ahí el Señor, en su sabiduría, les dijo, no me vayan a coger, porque era muy común que en las batallas tomaran el botín. Pero entonces, en ese caso en particular con Jericó, les dijo, no, nada de botín. Van a arrasar con todo y las cosas valiosas van a ser consagradas para el Señor. Así también el Señor nos permite a nosotros, en medio de las victorias, quedarnos o atesorar con las cosas que realmente son valiosas. No hablemos ahora tanto de tesoros físicos, sino que cuando Él nos dé la bendición, eso nos dé a nosotros más impulso para buscarle más a Él y no para darle la espalda. Muchas veces nosotros vivimos de tomar las cosas mientras las necesitemos. Como en ese momento, el ejemplo que les puse hipotético era de alguien que necesitaba a Dios para la bendición. Ah, como ya tengo la bendición, ya no necesito a Dios. Falso. Siempre vamos a necesitar a Dios. Primero, para guardar el corazón, y segundo, para ser sabios administradores de esa bendición. Muchas veces el Señor no ha cumplido su promesa en nosotros porque nuestro corazón no está preparado para recibir esa promesa. ¿Y qué sucede? Que hemos visto muchas personas que reciben a veces una bendición que muchas veces ni siquiera es una bendición de Dios. Recordemos que la contraparte también bendice y engaña, y ese cobra y cobra bien feo. Entonces muchas veces vemos que personas, oye, pero le iba mejor cuando andaba con lo suficiente que ahora que le sobra. Mira cómo ha cambiado su actitud, ya no es humilde, ya es arrogante. Entonces ahí vemos tantas cosas de que definitivamente no se recibe porque no se está listo. Entonces el Señor es sabio. Él no solamente nos da promesa, prepara nuestros corazones para que nosotros nos guardemos, así como le dio instrucciones al pueblo para que realmente guardara su corazón. Entonces, la consagración demanda que nosotros seamos obedientes a Dios. Estamos hablando del poder de la consagración. Si nosotros
en cuanto a la obediencia, nos consagramos a Dios, vamos a estar preparados para recibir la bendición, para administrarla y también para que otras personas sean bendecidas. Porque ese es un principio que el Señor nos dejó. Recordemos, y ahí los invito que en sus casas repasen el libro de Hechos, cómo era la actitud de la iglesia primitiva. Eran tan unidos que hasta unos cubrían las necesidades de otros. Y no solamente, pues obviamente necesidades de tipo económico, física, sino también necesidades espirituales, porque en ese momento, como la iglesia de Cristo apenas estaba empezando, no tenía ni siquiera un templo donde reunirse. Iban a las casas de uno. Imagino yo que se iban turnando, decía, bueno, hoy lunes le toca en la casa de Dali, el otro en la casa de Esme, después a mí, y así se iban repartiendo. Y entonces había esa coinonía, es decir, esa comunión por ayudarse los unos a otros y por compartir las riquezas del Señor. Se llenaban, guiados por el Espíritu Santo, unos con otros. Entonces, así debe ser nuestra consagración con el Señor, que lo que demos de gracia también nosotros lo podamos dar. Gus, ahí mismo en el versículo 20, capítulo 6, 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. Entonces, recordemos el versículo 1 donde decía que era impenetrable, que era imposible y tal. Y aquí vemos uno de los principios grandísimos de la palabra, que de hecho la dijo el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo que lo que para el hombre era imposible, para Dios es posible. Y en este caso, con unas bocinas y dando unas vueltas y solamente pegando un grito, se derrumbaron los muros. ¿Cómo lo hizo el Señor? Aún no lo sabemos, pero el Señor lo hizo. Y Jericó cayó en manos del ejército de Israel. Así sucede también hoy en nuestras vidas. Muchas veces somos incrédulos al no creer, valga la redundancia, en las promesas que nos ha colocado el Señor ni en sus estrategias. Y aquí vemos cómo algo humanamente era absurdo, ninguna campaña, ninguna estrategia militar, ningún tipo de armamento para derrumbar ese muro, ningún trabajo de ingeniería para destrozar esos muros, pero solamente bajo las instrucciones de Dios fue posible. Una ciudad que quizás a otros ejércitos le hubiera durado meses, quizás años en conquistarla, estos en una semana lo hicieron, y siguiendo estrategias de Dios. La palabra nos enseña que las cosas del Espíritu para el mundo parecen locura, pero sabemos, para los que creemos en el Señor, que si seguimos al pie de la letra sus estrategias, vamos a ver cosas maravillosas. Así como para el hombre es imposible salvarse por sus propios medios, porque es imposible, y es tan imposible como comparar el tratar de meter un camello en el ojo de una aguja. Esto sabemos que humanamente es imposible. Para Dios sí es posible, y lo hizo posible a través de medios imposibles para el hombre, que es que una persona muriera en una cruz y que dejara su tumba vacía resucitando al tercer día. Para el ser humano es imposible, para Dios es totalmente posible y lo hizo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y vemos en este capítulo 6 esta victoria del pueblo de Israel, esta intimidad que tenía Josué con el Señor, cómo recibía las promesas directamente de Dios y las estrategias. Pero vayámonos un momentico antes de, así como es en las películas que comienza y de pronto, pero 10 años antes, salía así el panorama así tal. Entonces, Dali, tú que tienes encargada el capítulo 5, regálanos por favor la lectura
de los versículos del 2 al 4. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Amén. Entonces, como habíamos mencionado ahorita, ya ellos estaban de frente a la tierra prometida, pero la gran mayoría de la generación que cruzó el Mar Rojo saliendo de Egipto, pasaron los 40 años y después llegaron allá a puertas de la tierra prometida. ¿Qué sucedió con ellos? Tenían el corazón no puesto en el Señor, sino todavía en Egipto, y muchos de ellos murieron. Obviamente nació una nueva generación, pero esta generación, y siendo puntuales, los hombres no habían sido circuncidados. Recordemos lo siguiente: el Señor estableció un pacto con Abraham, en donde los hombres a los 8 días de nacidos, tanto hombres libres como los esclavos, recordemos que en esta época todavía estaba el tema de la esclavitud, debían ser circuncidados. Esto los identificaba como israelitas y como pueblo de Dios. Ahora bien, también es importante enfatizar lo siguiente: en el mismo Antiguo Testamento, en Deuteronomio, también habla de que es necesario, y esta circuncisión no solamente es para hombres, sino para mujeres, la circuncisión del corazón. En la circuncisión se extrae el prepucio. En la circuncisión más profunda, y que todavía es válida, la del corazón, pues extraemos aquellas cosas que realmente nos apartan del Señor. Y volviendo aquí a este pasaje, aquí ¿qué está sucediendo? Había un pacto que se había olvidado, que de verdad que 40 años es bastante tiempo. Entonces, primero, ¿qué está sucediendo aquí? Se está retomando un pacto que representa una identidad y una cercanía de ese pueblo para con el Señor. Entonces vemos cómo antes de la batalla el Señor dijo: no, vamos primero a poner orden aquí en medio del pueblo, y se renueva ese pacto, se renueva esa intimidad. Entonces en nosotros, este mensaje que nos retumba ahora en nuestros oídos y también que retumba en nuestros corazones es: ¿cuáles son los pactos que alguna vez Dios estableció con nosotros y nosotros los hemos dejado o los hemos descuidado? Es hora de retomarlos. Y recuerden, el Señor es el que, los pactos vienen de Él hacia nosotros, porque a veces hemos escuchado erróneamente personas que se inventan unos pactos que ni siquiera tienen nada que ver con el Señor. No me refiero a eso, sino si el Señor nos anima a ser espiritualmente disciplinados en nuestros tiempos de oración, en ayunar, en leer su palabra, esos son los pactos donde realmente nos estamos refiriendo. Realmente principios establecidos, a ejercitar el dominio propio, en fin, hay muchos en la palabra de Dios, muchos de estos principios que si los hemos descuidado, esos son los que tenemos que renovar. En el caso del pueblo judío, en ese contexto histórico, y de hecho ellos todavía lo hacen, el tema de la circuncisión era una manera simbólica para lograr esa identidad. Ahora bien, nuestra marca hoy en día, o nuestro pacto, perdón, hoy en día, es a través de Jesucristo, que tengamos una relación con Cristo, que es un Cristo vivo el que tenemos. Ese también habla de un pacto renovado. Y el sello que como tanto hombres como mujeres, sí, porque la circuncisión física era algo obviamente limitado para los hombres, no para las mujeres, pero que ese sello que tenemos nosotros es el Espíritu Santo que Él coloca en nosotros cuando tomamos la decisión consciente de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. No hay una marca, o como dice la palabra, las arras del Espíritu, es decir, la garantía, no hay una mejor garantía en nuestra vida y de identidad que el Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo que dice la palabra y nos enseña que nos ayuda a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sin
esa formación del Espíritu Santo es imposible que nosotros seamos verdaderamente transformados. Bien, vayamos ahora, ahí mismo, Dali, por favor, Josué 5, del 10 al 11. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Amén. Entonces, ya habíamos visto que se renovó el pacto de la circuncisión. Hay otro acontecimiento importante dentro del pueblo judío y es la celebración de la Pascua. En la Pascua ellos recordaban la libertad de la esclavitud de Egipto. Entonces es un acontecimiento realmente importante. Hoy en día nosotros, y va a suceder más tarde aquí, y en sus casas donde estén en estos momentos, háganlo también, hagan la Santa Cena. Si no, de pronto no tienen el pan, busquen una galletita, lo que sea, algo que realmente represente para estar todos en comunión. Y con la Santa Cena nosotros que recordamos la maravillosa muerte, sobre todo resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos, así como el pueblo judío con la Pascua recuerda de dónde, del Egipto en que lo sacó el Señor, de esa esclavitud de cientos de años, así también nosotros recordamos a través de la Santa Cena de dónde nos ha sacado el Señor. No para sentirnos culpables, ni mucho menos para regresar, no, sino para estar agradecidos y decir, hombre, Señor, gracias porque me sacaste de esto, y te alabo y te bendigo y reconfirmo mi fe en ti como mi Señor y mi Salvador. De eso se trata la Santa Cena, de honrarlo y de reconocerlo y de ser realmente seguidores de Él, de reafirmarnos en ese camino. Ahorita en el discipulado, y gloria a Dios por nuestra maestra Moni Pozo, de que nos recordaba el Señor a través de ella. Es cierto que la salvación no es por obras, es por gracia, pero nuestra salvación es para obras, es decir, las obras ratifican o dan fe de esa salvación que hemos recibido. No podemos pretender recibir al Señor y seguir igual o peor como estábamos antes. No tiene sentido, y cuando eso sucede es porque realmente esa aceptación al Señor realmente no fue genuina. Si nosotros, cuando el Señor nos bendice y nos permite estar en un sitio de trabajo, de las primeras cosas que hacen las empresas serias es que nos muestran cuál es su reglamento o manual de convivencia, o mejor dicho, las directrices básicas que hay que seguir, un horario o políticas de privacidad. Mira que la información que está aquí tú no la puedes compartir, cosas así por el estilo. Oye, si lo hacemos con una empresa secular, ¿por qué no lo hacemos con algo que, entre otras cosas, nos beneficia a nosotros? Si nosotros seguimos o no seguimos al Señor, Dios va a seguir siendo Dios. Nosotros somos los que vamos a estar realmente perjudicados. Algo que es para la eternidad, porque la salvación redunda o tiene implicaciones en nuestra eternidad. El trabajo no, el día de mañana hasta nos conseguimos uno mejor y se acabó, hasta ahí llegó. Entonces, realmente, y volviendo acá a este principio, ellos celebraban esa Pascua y todavía lo hacen para darle gloria a Dios por esa libertad. Nosotros hoy en día, y no necesariamente tiene que ser en la Santa Cena, en todos los días, darle gracias a Dios de donde nos sacó a donde nos tiene y por su gloria a donde nos va también a llevar. Entonces, vemos que antes de esa victoria de Jericó, fíjate cómo el Señor iba preparando al pueblo. Vamos primero a que retomen los pactos conmigo, los que ya se habían olvidado. Circuncisión, la Pascua. Y hay algo muy especial con esa Pascua, que recordemos que el Señor durante toda la estadía del pueblo de Israel en Egipto los alimentaba con maná, que les llovía, que literalmente llovía maná del cielo, a excepción del día de descanso que no llovía y que ellos el sexto día tenían que guardar una porción. Era el único día que se les permitía guardar una porción adicional. De resto de días era lo de ese día.
sino se descomponía. El único maná que no se descompuso con los años fue el que estaba en el arca del pacto, ahí adentro. Bueno, pero ya eso es otro tema más profundo. Y es interesante para no desviar. Bueno, entonces, esto a qué nos lleva a nosotros es, a preguntarnos, ¿cuáles son los pactos o esos hábitos tan bonitos que teníamos con el Señor que hemos dejado de lado? ¿Qué es lo que nos falta por soltar para realmente no solo recibir la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios más grande que tenemos es su misma presencia en nuestras vidas. Sin la presencia de Dios, nada de esto es posible. Fíjense que en las estrategias que Dios les dio. Bueno, otra cosa que se me había pasado, gracias, que el Señor me recordó es, cuando leímos el pasaje en el capítulo 6 que el Señor le dio las estrategias, estaban sacerdotes, no militares, eran unos sacerdotes con unos cuernos y un arca. ¿Cómo así? ¿Y esa arca acaso botaba láser o fuego o ondas para derrumbar? No, pero pero el arca representaba la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no tenemos nada. Y de una forma más directa, Jesucristo nos lo enseñó cuando nos dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué pasa cuando tenemos una mata de vid, o sea, de uva, y le quitamos la rama se seca? Y se sirve, ¿para qué puede servir? Para rascarse, para tirarla en el fuego, o para tirarse en un perrito para que vaya por ahí y la regrese. Pero pierde su propósito, que es dar fruto, que es tener las hojas. Entonces, separados de Dios, es decir, sin su presencia, nada bueno podemos hacer. Es necesario que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y con esa renovación diaria de esos pactos, de esa relación con Él, es que vamos a tener esa presencia. Y esa presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos va a decir: métete por aquí, haz aquí, cierra la boca, cabezón, muérdete la lengua, ahora sí habla. Entonces, de eso se trata la presencia de Dios en nuestras vidas. No tenemos el arca del pacto, pero tenemos al hacedor del pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar una gloria a Dios y un aplauso al Señor. Y esto de la intimidad con Dios se pone más interesante. Dali, versículos 13 al 15, ahí mismo en el capítulo 5. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces vemos una escena espectacular aquí. Imaginemos que Josué estaba en el campamento, de pronto no sabemos si estaba a solas o si estaba, y de pronto vio por allá a un varón con una espada, y él dijo: uy, ¿y este quién es? Ese yo no lo conozco. ¿Será que vino a ayudarnos para batallar contra Jericó o ya es algún enemigo? Y Josué, de envalentonado, fue a ver qué es lo que es. Y aquí vemos que sí, era el mismo Señor delante de Josué, y por dos características muy sencillas. La primera, cuando él se identifica como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Cuando Josué escucha esto, y aquí un paréntesis de Josué era un hombre muy espiritual. ¿Saben por qué? Porque cuando Moisés se iba delante de la presencia de Dios, el que estaba por ahí cerca era Josué, pillándose todo, y eso obviamente creó en él también ciertos principios de buscar primeramente al Señor y de identificarlo. Cuando él le dice eso, Josué enseguida se postró. Entonces, se identifica como el príncipe de los ejércitos de Israel. Segundo, Josué se postra y no se lo impide.
Fíjense que en otros pasajes de la Biblia, cuando un ángel, que obviamente no es el ángel de Jehová, se presentaba y enseguida se postraba, decía, no, párate que yo no soy digno de que estés aquí adorándome. O sea, siempre los levantaban. Esta vez no, se lo permitió. Y después le dijo las mismas palabras que le dijo a Moisés el Señor cuando se le manifestó en la zarza, que él le dijo que el lugar donde estás es santo, quita el calzado de tus pies. Obviamente estas son evidencias claras de que este era el mismo Señor presentándosele a Josué. Entonces fíjense, no estará el Señor tan interesado en cumplir su promesa que primero hace de que renueven sus pactos con él. Y no solamente Josué, aquí podemos ver claramente que Josué delante de Dios sí estaba bien y tenía una relación cercana, pero es que él quería no solamente que Josué, sino que todo el pueblo estuviera en una real comunión con el Señor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Josué recibe esta super confirmación, pero entonces vemos, y hay que destacar la importancia que el Señor quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Él, que no nos apartemos de su presencia. Y ese quita el calzado de los pies, es obviamente, la tierra es santa, ese pie nos representa a nosotros, quita todo aquello que pueda representar una falta de contacto del Señor con nosotros. Y sabemos que en nuestra vida, lo que esa sandalia que representa aquellas cosas que nos apartan del Señor, la primera de todas es el pecado, porque el pecado es la que estableció la brecha de separación entre el ser humano y Dios. También hay distracciones, hay muchas cosas que nos pueden representar ese calzado que no nos deja pisar esa tierra santa, es decir, que no nos deja establecer esa relación directa con el Señor. Seamos sabios en el momento de identificar esas cosas, ese calzado que no nos deja acercarnos al Señor. Ahorita que hablamos de corazones circuncidados, si es necesario circuncidar cosas en nuestro corazón, hagámoslo. ¿Se acuerdan de esa parábola del sembrador, donde el Señor, Él dice, no, y las semillas cayeron en una tierra que estaba llena de piedras y no brotó, o cayó en otra tierra donde las aves se llevaron? Entonces, que obviamente simbolizaba cómo la palabra de Dios llegaba a distintos corazones y cómo en algunos casos, por circunstancias, ya sea por incredulidad, por distracciones, por afanes, la palabra de Dios, la persona no permitía que hiciera el efecto adecuado. Obviamente estaba la tierra fértil, donde esa semilla brotó y creó una planta y hubo grandes frutos. Así el Señor Jesucristo, por parábolas, explicándonos el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero una vez, recuerdo en una reunión pequeña, creo que era como una especie de no sé si era una célula, ya eso fue hace muchos años, ahí mismo en la iglesia, estábamos reunidos y nos dimos cuenta de que muchas veces nosotros, una misma persona puede representar en distintas áreas de su vida esos corazones. Muchas veces hay áreas que se las hemos entregado al Señor, pero a veces hay otras áreas que todavía están pendientes y todas, absolutamente todas, deben ser entregadas. Entonces, el Señor le interesa bendecirnos y que sus promesas se hagan reales, sí, pero le interesa más que estemos preparados para ver cómo es que las vamos a recibir y cómo las vamos a administrar. Y es por eso que si nosotros en nuestra vida queremos vivir un capítulo 6 de victoria, como aquí en Josué, es necesario primero pasar por el capítulo 5 de nuestras vidas, donde tenemos que tener corazones circuncidados, donde debemos reconocer de dónde nos ha sacado Dios y en dónde nos tiene y en dónde nos va a llevar, y también quitar de nosotros las cosas que no nos dejan estar en intimidad con Él y hacer presente o hacer práctica esa intimidad con Él, hacerla real. Amén. Listo, entonces ahora, Joba, capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá,
tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Habíamos visto en el capítulo 6 que el Señor, en el momento de la victoria, les dijo, ojo con el anatema, me arrasan todo y las cosas de valor van a ser para la casa del Señor. ¿Qué sucede? Aquí hay un personaje que es Acán, y les dejo de tarea para que lean todo el capítulo 7. Él vio unos mantos y vio unos lingotes y él dijo, es un poquitico en comparación, yo me voy a quedar con esto. Entonces fíjate cómo ahí no obedeció a la voz del Señor. Las consecuencias fueron nefastas porque no solamente recayeron sobre él, sino sobre su familia. Y así sucede en nuestras vidas cuando nosotros desobedecemos a Dios. Entonces a veces vemos a alguien que dice, ay, mi vida es mía y eso nada, como que dice, eso nada más me afecta a mí, nada. Falso. Las cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer afectan tanto a nuestra vida como a los que están a nuestro alrededor. Entonces, o deje de pagar el recibo para ver si no le va a afectar al resto de su familia, el recibo de la luz. Entonces, así sucede en nuestras vidas. No podemos ser tan tontos de pensar de que las cosas que nos suceden a nosotros no van a repercutir en los demás. Ahora bien, ¿cuál fue aquí el pecado básico? Desobediencia. Recordemos que ese fue el pecado que cometieron Adán y Eva y que han tenido al ser humano durante la historia en los chicharrones que ha vivido. Desobediencia. Entonces, realmente nosotros, entendiendo que ese fue el pecado original que cometieron Adán y Eva, nosotros vamos a exponernos a la ira de Dios, sabiendo que sí, tenemos un Dios que Dios es amor, pero dice la Biblia y de manera muy franca que también es fuego consumidor, quiere decir que es justo. Él es justo. Es decir, que así como vivimos los frutos de su obediencia, pues también tenemos que vivir las consecuencias de las cosas malas que hemos hecho, o más bien de la desobediencia. Aquí, poniéndome un poquito en la cabeza del amigo Acán, que fue el que desobedeció, el que cometió la prevaricación, como ahora lo estaba leyendo Giovanna, él dijo, no, pero es que eso no es tan malo. Y si lo traemos a la vida real, yo una vez escuché por ahí una reunión de hombres que estábamos, que de pronto uno va pasando desprevenido y ve algo que no debe ver, pues uno enseguida aparta la mirada y ya está, y ahí quedó. O también cuando está uno canaleando de pronto, uy, y uno quita y ya. Entonces decía uno de los hermanos, no, pero es que la primera mirada no es pecado. Sí, pero es que si la primera mirada dura 2 horas. Entonces, fíjate cómo la carne lo coge a uno y lo enreda. La carne lo coge a uno y lo enreda. Entonces, así también me imagino que fue acá. Pero es un poquitico, o sea, mira, imagínate, todo el botín, todo eso. Yo lo que voy a coger es un manto y un par de lingotes de oro. Entonces, fíjate, es una amiguitica, que son 100 millones y hay 1 billón, eso no es nada, eso es quitar un pelito a un gato. No, o sea, el Señor nos manda en ese aspecto a ser íntegros. Entonces, allí ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, y es que nosotros realmente en eso debemos ser obedientes y debemos ser cuidadosos, íntegros, y no debemos dejarnos distraer ni por el mundo, ni por nuestra carne, ni mucho menos por el enemigo, con respecto a cosas que a nosotros nos parecen bien, que no nos parecen que realmente son lo que Dios nos demanda. Recuerden que las palabras indicado y equivocado riman, indicado, equivocado, riman, pero no son lo mismo. Acán pensó que estaba haciendo lo indicado, pero realmente estaba haciendo lo equivocado. Que no nos suceda a nosotros, que cuando sintamos que algo es equivocado, lo desechemos y vayamos por aquello que realmente es indicado. Yo ahí mismo 7, pero ahora del 2 al 4. Después Josué envió hombres desde Jericó
a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. ¿Está ahí? Sí, ahí. La palabra Jai significa basurero o pila de escombros. De hecho, Jai es famoso porque allí fue donde se mudó Lot. ¿Recuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? Cuando ya hubo, recordemos que Dios permitió que tanto Lot como Abraham prosperaran. Ellos eran pastores de ovejas, entonces cada uno tenía, y ya en donde estaban habitando no había suficiente espacio para ambas cosas. O sea, ambos, o sea, me imagino el ganado que tenían, todas las pertenencias. Y ahí donde realmente, como dice uno popularmente, tenían que partir palitos, o sea, dividirse. Entonces, a la derecha estaba Betel, que significa casa de Dios, donde finalmente fue Abraham, y a la izquierda estaba Jai, que significa basurero, pila de escombros, pero que visualmente se veía verdecito, con ríos y todo, pero cerquita estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, estaban ahí pegaditas. Creo que Jai, sí, que era como un corregimiento, puede decir uno así, de Sodoma y Gomorra. Entonces, y en Betel al contrario se veía pura piedra y polvo ahí, pero Betel significa casa de Dios. Ese es mismo Jai de por allá, de la época de Abraham, es este mismo Jai que está hablando acá. Y vemos algo curioso. ¿Qué es lo que hace Josué? Y viendo ahí en la lectura bíblica, cuando ya, bueno, listo, acabamos con Jericó. Entonces ahí como a veces vemos en muchas películas, next, el siguiente, bueno, que venga el siguiente, así como cuando el campeón mundial de boxeo está firme, que eso, que venga el que me echen, si está rankeado que me lo echen, que aquí yo vengo y le doy y tal. Entonces, pero ¿qué pasó ahí? Y si leemos atentamente, él envía unos espías, los tipos miran, dicen, no, pues es una pila de escombros. No, hombre, eso, hey, Josué, manda 3000 y ya, eso no necesitas desgastarte y tal. Aquí hay una diferencia. Miren la diferencia de Josué antes de pelear con Jericó y ahora antes de pelear con Jai. Cuando peleó con Jericó, se renovaron pactos, se vio que el Señor se le apareció y él tuvo una intimidad. Hay un dicho muy popular que dice que a caballo ganador no se cambia. Oye, usa la misma estrategia, vete a la intimidad y pregúntale al Señor, Señor, vienes ahí, ¿qué hacemos? Y ahí el Señor, seguramente lo primero que le iba a decir era, hay anatema en medio del pueblo. Seguramente era lo primero que el Señor le iba a decir, porque ya en ese momento Acán tenía ese pequeño botín que no había sido ordenado, pero no, él lo que hizo fue confió más en el concepto del hombre que en el consejo de Dios. Y la Biblia nos enseña que maldito el hombre que confía en el hombre por encima del consejo del Señor. ¿Y qué pasó? La pila de escombros le cayó encima. Así sucede cuando nosotros no confiamos en el Señor y ponemos nuestra confianza o en nuestra propia opinión o en la de alguien cuyo consejo no es el del Señor. Ahora bien, muchas veces el Señor es verdad que nos habla a través de personas, sí, pero Él también nos confirma de que realmente ese consejo vino de Él. Pero en este caso, y la Biblia aquí es bastante clarita, no, Él mandó los espías y ya, o sea, no hubo oración, no hubo nada, o sea, no hubo ninguna intención para buscar la presencia de Dios y el consejo del Señor. Jova, regálanos el 6 y el 7, por favor. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entonces aquí vemos que Josué, ahora sí,
sintió el golpe, entonces se rodeó de los ancianos. La palabra, cuando uno el sentido bíblico, cuando uno se rodea de los ancianos, quiere decir que está buscando un consejo sabio, que está buscando asesorarse bien. Josué, ¿por qué no buscaste a los ancianos y sobre todo la presencia del Señor antes de ir y pelear contra Jai? Entonces, ya ahora que recibiste el golpe, entonces, rasgarse, a dañar la ropa, rasgarse las vestiduras y tal, no sé qué. Entonces, ¿para qué? Ya después que recibiste el golpe, hazlo antes de recibir el golpe. Hay algo de las tantas virtudes que el Señor puso en el rey David, había algo que a mí me llama mucho la atención, y es, el rey David, como todos lo sabemos, era un hombre que de ser un pastor de ovejas se volvió un experto en batalla, un gran estratega militar. Y el principal enemigo era el pueblo filisteo, eran los filisteos. Y hay una oportunidad en donde él tiene que por enésima vez enfrentarse a ellos, y aquí vemos un panorama. Uno, él tenía, y la Biblia habla de los valientes de David, que por hace unas semanas acá nuestra pastora los mencionó, que eran unos tipos guerreros, que eso no le tenían miedo a nada, y él tenía un buen ejército, estaba bien armado, tenía experiencia militar, estrategia militar, y ya ese enemigo de los filisteos los había vencido muchas veces. Pero aún, a pesar de eso, David le preguntaba al Señor, Señor, ¿voy y bajo para luchar? Y el Señor le decía, sí, ve. Y algunas veces le dio unas estrategias bien interesantes. Entonces, David no se fiaba de su experiencia militar. Él iba y le preguntaba al Señor, oye, ¿será que? Y el Señor decía, sí, hazlo y tal. Aquí Josué, no le faltó calle, le faltó oración, le faltó presencia de Dios para realmente consultar y decir, oye, Señor, vamos, y seguramente lo primero que el Señor, antes de decir una estrategia militar era, ahí hay un anatema, y tienes que exterminarlo. Y veamos eso en el versículo del 10 al 13, Yoba. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Seguramente ese versículo 13, fue el que seguramente el Señor le hubiera dicho a Josué cuando hubiera buscado de la presencia de Dios antes de Jai. De hecho, eso fue lo que el Señor le dijo cuando Josué junto con los ancianos buscaron la presencia de Dios. Entonces, primero, el Señor no quiere que nosotros estemos en la inmunda toda la vida, porque Él le dijo, ¿qué haces ahí? Levántate. Entonces, así también el Señor hace con nosotros. ¿Qué haces allí? Levántate. Y el Señor quiere que tomemos acciones. En este caso, ¿cuál es la acción que le dijo a Josué que hiciera? Busca el anatema, sácalo porque ahí está. Y ya después, si quiere, para que lean con más profundidad, ya el Señor le indica cómo debe hacerlo, y finalmente lo hacen, y las consecuencias para acá y su familia fueron bastante devastadoras. Entonces, tenemos que sacar el anatema de nuestras vidas. ¿Qué sucede con el anatema? El anatema nos deja expuestos. La Biblia nos enseña, en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imaginemos que ese habitar es como estamos aquí con un paraguas, un buen paraguas, de esos que nos cubren de cualquier aguacero, y estamos así. Estamos habitando al abrigo del Altísimo, o sea, quiere decir, estamos en su presencia, morando bajo su sombra. Y ese paraguas nos guarda de granizo, de lluvia, del sol, de todo. Pero ¿qué sucede
cuando nosotros quitamos ese paraguas, obviamente vamos a recibir todas las inclemencias del exterior, del clima. Así sucede en nuestras vidas cuando guardamos el anatema. El anatema hace que ese paraguas, que lo estoy representando como la presencia de Dios en nuestras vidas, se recoja y nos caiga todo. Y estas no son las inclemencias del clima lo que nos va a caer solamente, sino las inclemencias de un mundo, de un Satanás y de una carne que quiere destruirnos. Entonces, debemos siempre examinarnos delante de Dios, exponernos delante de Él, para que esos anatemas sean extirpados. Entonces, ya para concluir, la verdad es que el consagrarnos al Señor, y este año estamos en el año de la consagración, es indispensable en nuestras vidas, porque cuando nosotros nos consagramos para Dios de corazón, como una de las consecuencias es que ese anatema va a ser expulsado de todas las áreas de nuestra vida. Y entonces ahí sí vamos a estar preparados para recibir esas promesas de Dios. Y fíjense que de ahí en adelante ya Josué entendió que era necesario seguir la voluntad de Dios, y ya después en las siguientes batallas, eso fue triunfo tras triunfo tras triunfo para tomar la tierra prometida, y ya después hasta explican cómo es la división entre las diferentes tribus. Pero era necesario primero que el Señor circuncidara el corazón de ellos, así como nuestro corazón debe ser circuncidado. Era necesario que el Señor les hiciera recordar de dónde los sacó, así también nosotros debemos recordar de dónde el Señor nos sacó y estar agradecidos y alabarlo por eso. Y también es necesario que nuestra intimidad con Él sea cada vez más cercana. Dicho esto, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú hoy, Señor, nos enseñas lo poderoso que es estar continuamente consagrados para ti, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, a ser diligentes tanto en las cosas que tenemos que expulsar de nuestra vida, pero también en las cosas que hemos dejado de hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a ser hombres y mujeres consagrados a ti, Señor. Circuncida el corazón, Señor amado, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Todas te las entregamos, Padre Santo, Señor. Sé tú, Señor, estableciendo también, Señor amado, una unidad contigo, Padre Santo, Señor. Ayúdanos a quitarnos el calzado de las cosas, Señor, que nos impiden realmente tener una relación íntima y especial contigo, bendito y precioso Rey, Padre bello. Ayúdanos, Señor, Padre de la gloria, Señor, a nunca olvidar, Señor, de dónde nos sacaste. Jamás para regresar, Señor, sino para dar testimonio, para que otras personas, Señor, también entiendan, Señor, que mientras estén vivos hay una esperanza para ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, por aquella persona que hoy en día está batallando con una atadura, con un pecado, Señor, y que les recuerdes que en ti, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ese Yeshua HaMashiach, Señor, que realmente hay verdadera libertad, Señor, porque lo que es imposible para el ser humano conseguir con sus medios, Señor, para ti es totalmente posible. Y en el nombre de Jesús, si hay esclavitud en cualquier área, en el nombre de Jesús, hoy pedimos, Señor, que tú traigas libertad, consuelo, Padre Santo, sobre esas vidas, que puedan entender que así como esa mujer del flujo de sangre que gastó todos sus recursos y fue inútil para ser sana, pero con tan solo tocar el borde de tu manto y fue sana y salva, Señor, porque tú das una sanidad completa, que también para estas personas entiendan de que esa libertad, ese mismo Jesús que la hizo libre y salva a ella, también los puede hacer libres y salvos a todos nosotros, sin excepción, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque en ti, Señor, hay verdadera libertad y verdadera salvación. Enséñanos día a día a consagrarnos en ti, Señor, para que eternamente, Señor, podamos habitar bajo tu abrigo. En el poderoso nombre de Jesús.